Ingeniera comercial y máster en finanzas empresariales en la ESPE, cuenta con un programa de alta gerencia en INCAE, Costa Rica, tiene diplomados en desarrollo de personas y competencias gerenciales del TEC de Monterrey, capacitación en liderazgo y gestión de procesos, negociación, supply chain, outsourcing, presupuestos y dirección de proyectos. Tiene 29 años de experiencia profesional, con 9 años en Banco del Pichincha en áreas de tesorería, crédito y riesgo. Lideró proyectos críticos y de reingeniería e implementación tecnológica. 5 años en CenturyLink a cargo del área administrativa con destacados resultados de ahorro de costos y renegociación de contratos. 7 años en Siemens como gerente de compras y logística de Ecuador y Latinoamérica. Luego en Lama Autos como gerente administrativa financiera, implementó desde cero todos los procesos internos en 6 países. Actualmente, 5 años desempeña su rol de forma remota, teletrabajo para 18 países en Latinoamérica como Regional Brand Manager en BCD Travel, empresa global de viajes de negocios corporativos, líder en sistemas tecnológicos para optimización de recursos. En todas sus actuaciones ejecutivas, Mónica ha destacado por su habilidad para formar y desarrollar equipos multiculturales de alto rendimiento, remotos y presenciales. A continuación les dejo con Mónica para que les pueda empezar a presentar el webinar que tenemos preparado para ustedes. Mónica, bienvenida. Gracias, Cris. Gracias por esa generosa presentación. Bienvenidos a todas las personas. Muy buenas tardes a todos quienes han aceptado esta invitación para tratar y compartir estos temas tan vigentes actualmente para el asunto del teletrabajo. Es un gusto recibirles con O'Connor Consulting. Hemos preparado esta charla precisamente para ustedes, para que tengan una guía y podamos tener una idea clara para llevar a la empresa una implementación formal, si es que ya hemos implementado algunas acciones durante este tiempo de cuarentena, sobre todo. Entonces, quisiera empezar por contarles que efectivamente yo trabajo 5 años ya en este modelo de teletrabajo en la empresa que mencionó Cristina, se llama BCD Travel, es una empresa global que maneja los presupuestos de viajes y optimiza a través de análisis de data y procesos tecnológicos de avanzada, todo lo que es el manejo de recursos para viajes. Entonces, la empresa en realidad tiene el teletrabajo hace mucho, no solo los 5 años que yo estoy con ellos, sino hace por lo menos 15, 20 años, y tiene el 40% de su gente, de sus empleados bajo esta modalidad. Entonces es un equipo ya con mucha experiencia. Yo actualmente me manejo trabajando para clientes a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, manejo 18 países y tengo un equipo interdisciplinario, multigeográfico en diferentes países. Entonces, quiero darles este antecedente porque es posible el teletrabajo y es posible dar ese paso con solidez, con seguridad, con organización y cumplir las metas del negocio. Entonces, ya entrando a materia, y también quiero recordarles que si es que tienen alguna pregunta, por favor, la colocan en el chat. Cristina nos va a estar ayudando para hacer un resumen y poder contestar sus preguntas al final de la charla. Entonces, vamos a entrar en materia y quiero comentarles, acá vamos con la presentación, espero que ya estén viendo todos. Quiero comentarles que según estudios de la Universidad de Stanford, las personas que teletrabajan son 13% más productivas que las que trabajan presencialmente e incluso presentan un 50% menos de desgaste laboral. Esta realmente es una oportunidad histórica que nos han presentado, que las circunstancias del virus nos está presentando como un desafío que tenemos que aprovechar, porque en realidad el teletrabajo vino para quedarse. Y tenemos que subirnos a ese tren y ver cómo lo podemos llegar a llevar a feliz término con una implementación exitosa o con una regularización de la implementación empírica que hicimos, ¿no? en este tiempo. Entonces, me gustaría diferenciar un poquito, ¿no? ¿Qué es y qué no es el teletrabajo?
porque teletrabajo es más que estar conectados. El teletrabajo supone una política de actuación versus una improvisación, que es como nos hemos venido forzados en este tiempo a hacer este cambio. Cuando empezó el confinamiento, todos los equipos se movieron a sus casas, muchos de ellos no tenían incluso equipos, conectividad, etcétera, y pasaron. Entonces, reaccionamos más que actuamos de acuerdo a unos procedimientos o de acuerdo a un plan. El teletrabajo en realidad supone adaptar unos procesos automáticos a toda la organización, a nivel de todos los puestos de trabajo, y cambiar de lo que antiguamente estábamos acostumbrados a hacer de manera presencial, manualmente, trasladar estos procesos y hacer como un mix, como una matriz, y atarlos a la tecnología para que vayan fluyendo. El teletrabajo no involucran, obviamente, reuniones en contacto, reuniones presenciales. Lo que el teletrabajo necesita es un trabajo colaborativo, pero conectados a través de los sistemas tecnológicos, es decir, aprovechando esta magia de la tecnología para poder hacer acuerdos, para poder llegar a determinar cuáles son las estrategias, hacer los planes, organizar nuevos productos, etcétera. Es decir, todo lo que las empresas están acostumbradas a realizar de forma presencial. Es un trabajo colaborativo que tiene también su necesidad de análisis. No se puede pasar como de un día a otro a tener una fluidez como estamos acostumbrados. El teletrabajo necesita una transformación digital versus lo que es una digitalización. A ver si me permiten, voy a aceptar unas personas que están entrando en este momento, me disculpan. Gracias. Entonces, les decía que es más que una digitalización, es una transformación digital en todo sentido. Vamos a ir tratando para que ustedes comprendan y tengan los dos lados de la moneda, ¿no? Las ventajas y las desventajas que involucra este proceso, este cambio, y los cuidados que debemos tener en este proceso si es que decidimos hacer ese paso. Las ventajas que hay para la empresa, y no es novedad para nadie, esto es algo que ustedes ya lo conocen o lo pueden intuir, se ahorra en infraestructura y en servicios. Todo lo que nosotros estamos gastando o hemos venido gastando en temas de seguridad, de limpieza, en servicios básicos, en arriendo de oficinas y muchas de las cosas que se generan, que tienen que generarse en las oficinas para hacer que todo funcione presencial, ese es un ahorro importante. Otra de las ventajas importantes es que incrementa la productividad. ¿Por qué razón? Porque se ahorra muchísimo tiempo. O sea, en esta cultura de teletrabajo realmente la gente aprovecha el tiempo, las reuniones se comienzan puntuales, las llamadas son específicas para topar los temas, no hay como esa dilación o esas demoras de esos procesos tal vez muchas veces burocráticos que nos enredábamos y que dilatábamos una decisión porque tal persona está fuera o porque no está viajando o porque se enfermó, no vino, no podemos avanzar. Entonces, ya no existe eso ahora. Es posible que todo el mundo se conecte desde donde está y eso hace que la productividad mejore sustancialmente. La oportunidad del crecimiento empresarial es es un tema bien interesante, porque al estar la gente en vía remota y los departamentos comerciales necesitando de identificar nuevas fuentes de ingreso, se ponen a trabajar en nuevas líneas de negocio, en líneas de negocio quizás digitales, con más velocidad. Encuentran en la creatividad una fuente inmensa para descubrir nuevas formas de traer recursos a la empresa. Entonces, la empresa fruto de eso crece porque se genera como una atracción en donde la empresa va mucho más rápido, más ágil y van acompañando con la tecnología el nuevo desarrollo de negocios. Obviamente mejora el índice de retención del personal. Yo les puedo mencionar por mi caso, les puedo compartir mi experiencia porque yo trabajo muy a gusto en esta modalidad
y estoy feliz de hacerlo así porque aparte de que este trabajo me ha permitido a mí desarrollarme y cumpliendo con mi función, con mis retos, acompañando a mi equipo, dando los resultados, que he tenido excelentes resultados en realidad y premios, etcétera, eso me ha permitido esta modalidad de estar más presente en mi casa, estar participando ahora, por ejemplo, con ustedes aquí en esta charla. Entonces, es algo que yo valoro y que obviamente quiero estar, ¿no? Tengo un sentido de gratitud con la empresa. Me permite además, esto permite además para la empresa tener una flexibilidad en determinar unos horarios rotativos si es que la empresa necesita. Puede contratar gente, por ejemplo, que necesite trabajar en el día o que más bien se habitúa por la noche sin necesidad de ir a esas horas extras que duplican los costos, etcétera. Hay flexibilidad en eso y esa es una gran oportunidad. Se van moviendo todos los esquemas y todas las estructuras a nivel de las áreas, ¿no? Y van engranando las personas de acuerdo también a sus posibilidades y a la necesidad de la empresa. Se reduce mucho también el índice de absentismo porque ustedes saben, alguna persona de pronto estaba con una gripe, estaba con tos, se sentía incómoda, lo que sea, llamaba y decía, no voy a poder ir, no puedo ir porque me siento mal, pero quizás de eso sí es mucho más manejable si es que me quedo en casa y de casa de todas maneras puedo continuar con el trabajo. Entonces no se suspende ese día de trabajo, no se pierde. Luego también tenemos una ventaja bien interesante para la empresa porque para las áreas de recursos humanos siempre es un reto contar y contratar la gente adecuada y es un limitante también el buscar personas que dicen, no, quiero gerente comercial para Guayaquil, quiero gerente financiero para Quito. Y probablemente el gerente financiero que se adapta mejor a mi empresa esté en Riobamba. Entonces, ahora no existe esa limitación porque puedo contratar los mejores elementos sin esa restricción del lugar donde vive. Entonces, ahí, como ven, hay muchos pros en esta nueva modalidad. Ahora vamos a ver el tema de las ventajas para los trabajadores, que también son bastante interesantes. Tenemos, por ejemplo, una de las cosas que ellos más valoran, porque hay estudios sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta a la gente de teletrabajar? Y entonces a ellos les encanta el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y yo mismo puedo decirles, yo actualmente tengo una hija adolescente y para mí fue el momento preciso de estar trabajando desde casa porque he querido estar más presente en su vida. Y eso es invaluable, o sea, eso no se paga con ningún dinero. Entonces, la conciliación es un factor bien decisorio en ese momento. Los horarios y condiciones laborales flexibles, claro, porque uno se organiza y se maneja, ¿no? Si es que yo tengo que acudir a una reunión en el colegio, pues no tengo que pedir permiso, sino que simplemente me voy a la reunión de mis hijos y en la tarde o en la noche completo lo que tengo que hacer y entrego. No hay ningún problema con eso, siempre y cuando yo cumpla con las necesidades o con los objetivos que la empresa me ha puesto. Luego puedo escoger el lugar de residencia, no necesito limitarme a a buscar un lugar cerca del trabajo o cerca de la guardería, porque ya puedo capaz tener a mi hijo sin necesidad de dejarle en la guardería y estar en casa, no necesito trasladarme. Entonces ese es un tema súper valioso. Muchas personas tienen esa dificultad de los traslados con el tráfico que tenemos ahora en todas las ciudades, ¿no? Sobre todo en las grandes. El ahorro de tiempo y recursos de movilización es una cosa inmensa, ¿no? Y con el riesgo que existe ahora todavía más. Otra de las cosas que se genera es la potenciación en otras competencias. La gente tiene oportunidad de mirar otras áreas, de aprender de sobre todo de temas tecnológicos, porque como el teletrabajo nos lleva a otra realidad, se ve la necesidad y en todo momento se aprende de nuevas cosas. Tenemos la oportunidad de conectarnos con otros equipos multidisciplinarios para poder lograr sacar adelante nuestro trabajo y eso nos hace crecer como profesionales y nos hace aprender muchas y diferentes cosas. Hay un conocimiento, una potenciación transversal de conocimientos transversales en todas las diferentes áreas. Pero como todo, no es solo cosas positivas, también es importante decirles, sobre todo para ir cuidando esto, ¿no? Y mitigando estas áreas, porque para todo existe una metodología.
Y eso es precisamente lo que hemos trabajado con O'Connor, de ir, o sea, ser claros y ser conscientes de que existen también desafíos para la empresa y para el trabajador, que hay que irlos trabajando y hay que implementar acciones para que estos se minimicen. Entonces, para la empresa, supone esto un tema eh, de reducción de líneas jerárquicas. ¿Y qué implica esto? Implica que se acortan los pasos, se acortan los niveles con los que uno tiene que ir. En el caso de mi empresa, por ejemplo, yo tengo acceso, puedo escribirle directamente a mi vicepresidente ejecutivo, o no hay problema con que de pronto tengo que saltarme un paso para agilitar algo, ¿no? Porque cuando se trata de la atención a los clientes, cuando se trata de algo muy urgente, no hay necesidad de demorar las decisiones. Entonces se rompen esas líneas jerárquicas, pero la empresa adquiere mayor velocidad y no hay problema, nadie se enoja, nadie se resiente. Son temas que hay que ir como soltando porque estamos acostumbrados a esto de si no respeto el canal, entonces la persona se inquieta o se molesta. Entonces es una cultura súper diferente que hay que adaptarla y que funciona. O sea, realmente en la empresa para la que yo trabajo funciona de manera perfecta y todo el mundo se siente muy bien con eso. Obviamente no hay control presencial, nadie me está diciendo estás trabajando o no, cuántas horas o me está monitoreando, no, no existe eso, simplemente se cumple con los entregables en las fechas que se define. Y esa es la responsabilidad que adquirimos cada una de las personas que estamos actuando bajo esta modalidad. Entonces, otro de los retos, por ejemplo, para la empresa es desarrollar los procesos o adaptar los procesos que ya tienen y colocarlos de manera que fluyan con las personas trabajando de forma remota. Igualmente, hay una metodología para levantar todos esos procesos de las áreas críticas e irlos adaptando e ir cruzando con la disponibilidad o con las herramientas tecnológicas que necesitamos implementar a la par para que todo vaya funcionando. Necesitamos además lograr cohesión entre la gente. Ese es un desafío para la empresa porque necesitamos que, aunque las personas estén trabajando desde sus casas, necesitamos darles esa idea de equipo, de que están acompañados, de que no se sientan como unas islas, ¿no? De que pueden organizar las reuniones, las llamadas que necesiten con sus colegas, con sus compañeros para consultar o compartir cualquier situación difícil que tengan que afrontar y lograr ese trabajo en equipo, ¿no? Es bien interesante la dinámica que se forma cuando se trabaja con equipos remotos, porque muchas veces en las oficinas, y ustedes deben ser conscientes de eso, se generan a veces conflictos entre los empleados porque de pronto no me invitó a tal reunión o no me tomaron en consideración para la definición de este tema, porque uno está viendo qué es lo que pasa, ¿no? Alrededor. Pero cuando estamos trabajando virtualmente, estamos en la reunión las personas que debemos de estar o quienes vamos a hacer un aporte sustancial para tomar las decisiones que se necesitan. Entonces ya no existe esto de por qué no estoy ahí allá, sino que cada quien se enfoque en lo que tiene y se concreta y la cosa va fluyendo. Bueno, acá hay un punto que me estoy olvidando, que es incorporar los ajustes bajo el marco legal. ¿Por qué razón? Porque nosotros actualmente tenemos muchas empresas, no importa el tamaño. En todas las empresas existe gente que está trabajando ya en esta modalidad, aunque no se haya organizado correctamente. Y bajo la normativa legal del Ministerio de Trabajo hay que regularizar esos temas para estar dentro de la ley. Entonces hay una normativa que hay que registrar los contratos y demás, es todo un tema, y hay que además hacer las inspecciones y la validación de los lugares de trabajo, de que las personas estén cumpliendo con los temas de seguridad y salud ocupacional. Entonces ahora vamos a pasar a los desafíos del trabajador. Acá tenemos, y yo sé de casos cercanos y seguro que ustedes viven también la experiencia, mucha gente está trabajando en su casa con su conexión a internet, con su computadora, con su escritorio, con su mouse, o sea, como puede, más o menos, ¿no? Y todavía no se ha regularizado esta situación de decir, bueno, va a haber una compensación al respecto, usted va a seguir corriendo con su tema de internet que tal vez tiene muy poquitos megas que contrató para su hijo y de pronto usted está trabajando y utilizando esta conexión para trabajar. Entonces, ese es otro de los puntos para el trabajador que tiene que llegar a un acuerdo con la empresa
respecto a los recursos que él está utilizando. Puede también ocurrir que ciertos perfiles no estén listos y aptos o no cuenten con las competencias para desarrollar el teletrabajo porque son personas que quizás son muy sociables, necesitan la interacción con la gente, necesitan ir a la oficina, sentir que cambian de ambiente por X o B razones, cada situación personal es distinta. Hay otras que en cambio pueden estar trabajando más tiempo que el que estaban acostumbrados. De hecho, hay gente que dice, yo siento que ahorita en teletrabajo estoy trabajando más que lo que trabajaba en la oficina. Entonces, tú vas y dices, pero ¿qué pasa? Entonces, cuando vas hacia adentro y vas haciendo el análisis y te das cuenta qué es lo que está pasando, tal vez esa persona no tiene todos los elementos estructurales que se necesitan para esta modalidad, o tal vez le falta, no tiene conexión, por ejemplo, con los archivos que requiere, o el internet no le está funcionando bien, o tal vez no logra comunicarse con X persona, etcétera. Entonces, tal vez no está la empresa todavía preparada o le faltan hacer ciertos pasitos para que esa persona pueda desempeñarse como necesita, y eso le involucra mayores horas de trabajo. Y la otra cosa es que muchas veces el estar en casa hace que perdamos el límite de las horas que tenemos que trabajar. O sea, de pronto no terminamos de hacer algo y no hay la obligación de ya regresar a la casa porque estoy ahí mismo. Entonces bajo, quizás voy y me tomo un break y luego vuelvo y me siento y no hay una limitación. Entonces eso es un poco, el trabajador tiene que ir lidiando con eso porque no puede tampoco pasarse más horas de las adecuadas, de las productivas. Los niveles de estrés pueden incrementarse por esa razón también y puede ir enfrentando ciertos temas, retos en la comunicación virtual, en la organización, en la generación de rutinas individuales. Eso en cuanto a desafíos para el trabajador. Ahora vamos a pasar, a ver si me permiten. Vamos a ir entrando para comentarles cuáles son las áreas idóneas y las funciones idóneas o las que más se adaptan a esta modalidad de teletrabajo. Y son las áreas administrativas, comerciales y de marketing las que habitualmente tienen esta tendencia, ¿no? Perdón. Los directores, los gerentes, técnicos, especialistas, creativos, es decir, prácticamente todas las áreas que nosotros le llamamos áreas de soporte. En general, quienes no pueden son quienes tienen que estar en el campo, quienes tienen que hacer, por ejemplo, si es que es un tema médico, tienen que estar en contacto con la gente, o si es que son florícolas, el personal tiene que estar en la plantación, etcétera. Pero más allá de eso, en las fábricas, ¿no? Produciendo alimentos, hay tantos y tantos ejemplos. Para este punto es bien clave el levantamiento de los procesos críticos de cada área. Es vital para determinar la viabilidad del cambio, sobre todo porque en lo teórico es fácil definirlo, son estas las áreas las que están aptas, pero hay que mirar en qué situación de procesos están, hay que mirar qué necesitan adaptar, cuál es el gap que tienen de lo que están, de dónde están ahora y hacia dónde tienen que ir y qué necesitan implementar en el medio para ir a este proceso y llevarlo a una exitosa implementación. Después tenemos también la definición de los perfiles, tema súper crítico y aquí hago un hincapié para las áreas de recursos humanos. A ver si puedo aceptarle a otra persona que está entrando acá. Bueno, entonces tenemos la definición de perfiles como uno de los puntos mágicos y claves para este proceso. Como les decía, no todas las personas están listas para teletrabajar. Se necesita un análisis de competencia metodológico y para eso existen ya definidos, y con O'Connor Consulting los hemos trabajado y los tenemos ya establecidos, para poder establecer con un nivel preciso, ¿no? Con certeza, con puntajes, esta capacidad de autogestión, esta manera, este potencial de las personas para organizarse y de tener esa capacidad para autoentrenarse. Estos tests van acompañados de entrevistas con cada persona, porque no es solo para lo que estoy apto, sino para qué situación tengo en mi casa con mi familia. Entonces, es un análisis completo de cómo
de cómo poder elegir a esas personas, a las que están más idóneas. Puede ser que alguien tenga las características, las competencias para hacerlo, pero que de pronto en su caso no tiene las condiciones para manejar el teletrabajo o viceversa. Entonces es muy interesante acompañar este análisis con los test y las entrevistas para que tengamos un nivel de certeza muy alto para que luego no tengamos que retroceder en la decisión. Aquí quiero topar este tema de la priorización que hace la ley respecto a las personas que deberían estar, los elegibles, los primeros elegibles, digamos, ¿no? Entonces, la ley dice que los primeros elegibles son mujeres embarazadas con lactancia, personas con discapacidad o con capacidades especiales, que tengan enfermedades catastróficas y los adultos mayores. Es un punto simplemente como dato informativo para que ustedes lo conozcan. Luego tenemos los sistemas tecnológicos y aquí es un asunto que da para otro webinar, ¿no? Porque es bien amplio y va a depender de cada una de las empresas, de en qué situación se encuentran, de cuál es su manejo de la parte tecnológica. Habrán algunas que ya en este punto tengan unos sistemas, unas áreas de sistemas súper fuertes y que tienen ya predefinidos y establecidos, y habrán otras que necesitan recién irse adaptando a la nueva situación. A ver, aquí hay personas que están esperando entrar, perdónenme. Ok. Luego tenemos como herramientas tecnológicas, les quiero comentar cuáles son las grandes áreas que tenemos que cubrir, ¿cierto? Las comunicaciones online para voz y video. Tenemos varias herramientas y ustedes ya están familiarizados con algunos, como Zoom, como Skype, como Meet, como tenemos aquí el Google Hangouts, etcétera. Por ejemplo, para almacenamiento de documentos tenemos el Dropbox, tenemos el Keep. Para lo que son aplicaciones de organización y control de gestión tenemos esta herramienta maravillosa que es el Trello, el Asana, el Active Collaboration. Hay muchas que son especializadas en proyectos para las empresas que se manejan por gestión de proyectos. Además hay otras que miden y monitorean los KPIs, los resultados. Tenemos también muchas herramientas para cuidar la seguridad en los accesos y para evitar todos estos ataques cibernéticos a la información de nuestros clientes o a la propia de la empresa. Y bueno, el tema de la conectividad del Internet que se debe definir. Entonces, este tema tecnológico es bien amplio y hay que tomarlo en cuenta en el momento de dar el paso hacia un teletrabajo formal. Luego tenemos las claves de éxito del teletrabajador. Aquí es un resumen básicamente, ¿no? Para que el trabajador sea exitoso en su función, nosotros necesitamos que él tenga disciplina y genere hábitos en su vida. Que tenga la predisposición profesional. Por ejemplo, nosotros en la empresa tenemos la costumbre de siempre prender las cámaras cuando estamos haciendo reuniones. ¿Por qué? Porque eso nos predispone a un manejo profesional, nos predispone tal vez incluso a vestirnos, a ponernos guapos, a transmitir todo lo que se necesita transmitir con nuestros gestos, mirándonos. Es algo importante y así muchas empresas tienen varias costumbres o varias políticas que les ayuda a manejar este tema remoto, ¿no? Hay algunas que por ahí deciden que las reuniones no pueden pasar más de 15 minutos cuando son de temas que hay que tomar una decisión y se ponen de acuerdo para que todo el mundo está de pie y conectado con la cámara. Entonces la reunión no se alarga. Son cosas y hábitos que se pueden ir generando, ¿no? Y la persona tiene que planificar su tiempo, tiene que hacer con anticipación, agendar las reuniones con sus colegas con anticipación para que pueda obtener los resultados o recibir las respuestas que necesita cuando se trata de hacer estudios, investigaciones, qué sé yo, para poder llegar a los tiempos que necesita. Es importantísimo no improvisar, o sea, no estar como con los tiempos justos. Luego tener un espacio cómodo, adecuado, donde la persona se sienta a gusto, ¿no? Que no tenga distracciones. Entonces es válido hacer una inspección y muchas empresas ya lo hacen. Nosotros igualmente tenemos el acompañamiento de socios acá en la firma que hacen estas validaciones, hacen una auditoría en cada uno de los hogares y levantan la información sobre qué necesidades tienen, por ejemplo, de
en cuanto a la ergonomía, en cuanto a la iluminación o el equipo que está utilizando y todos los temas que tienen que estar a punto para que la persona pueda funcionar. Este es uno de los requisitos también legales que hay que cumplir con el Ministerio de Trabajo, esta validación. Luego, sabemos que los horarios es un tema bueno para tener la flexibilidad, bueno digo para el empleador, pero es importante también para él determinar sus horas productivas. Hay mucha gente que se maneja súper bien en el día y que florece en su trabajo y las ideas le vienen, y hay otras personas que trabajan muy bien de noche. Yo soy de ese equipo, ¿no? Y sobre todo ahora que tengo mis hijos estudiando online, para mí ha sido genial. O sea, yo me organizo mi horario hasta el mediodía, prácticamente les apoyo a ellos, y en la tarde cuando ellos ya están más tranquilos o están tomando su siesta, jugando, lo que fuera, entonces yo me dedico a mi trabajo o en la noche. Entonces cada quien identifica su horario más productivo, y esta es una clave también, ¿no? Para no desperdiciar los tiempos. Tenemos el análisis de resultados. Uno mismo tiene que ser responsable de ir validando, estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, qué me falta hacer, en tal fecha tengo que entregar tal cosa, en tal otra tengo que reunirme, tengo que... además del estar en constante capacitación, esto es una clave, ¿no? Es un punto bien importante para el trabajador. Y ahora vamos a hacer como una revisión general de las claves de éxito para la empresa. La empresa tiene, el momento en que decide ya pasar formalmente a esta metodología, debe haber una comunicación absolutamente transparente que genere confianza, que genere flexibilidad en el manejo del negocio, ¿no? Porque vamos a ver situaciones en la implementación en donde tengamos que revisar 1, 2 o 3 veces quizás algo que hayamos lanzado. Entonces hay que ser flexibles porque estamos pasando de la historia de muchos años, de 20 años, de 30 años de trabajar de esta forma a una nueva modalidad. Entonces se necesita mucha flexibilidad para entender unos nuevos contextos y para que la empresa pueda hacer esos ajustes necesarios de forma rápida. Tenemos que abandonar, digamos, la rigidez para pasar a unos modelos más flexibles. Importantísimo para el empleador definir objetivos claros. A través de esto se cubre prácticamente el 50% del éxito de las implementaciones. Cuando nosotros somos bien claros de cuándo necesitamos el trabajo hecho y con qué lineamientos o con qué niveles estándares de calidad, la persona se siente pisando fuerte en suelo firme, ¿no? Porque cuando no hay objetivos, no sabe cuándo, ni a quién, ni cómo entregar las cosas, es como que está en arena movediza. Entonces, eso es vital, saber cuándo tengo que entregar, cuándo el empleado tiene que entregar el trabajo que le piden y cuáles son las características que debe tener ese trabajo. Para que esto pueda ser viable, es clave, y aquí les doy un tip de oro, que tiene que ver con la asignación de coaches o un mentor o lo que se llama buddy. No sé si es que ustedes han escuchado esa palabra, pero es como una sombra, como una persona que es la sombra de uno, que le ayuda a ir navegando por los procesos, alguien que ya cuente con experiencia. Además, para la gente para contrataciones nuevas, este punto es vital, porque una persona nueva no conoce la empresa, no conoce a las personas, no sabe dónde buscar la información, no sabe de los procesos, no sabe cómo manejarse en definitiva. Entonces, siempre va a necesitar, además del proceso de inducción, que todas las empresas lo hacen, es necesario definir a esta persona que esté como su sombra, que sea como alguien que está siempre disponible para que la persona pueda consultar y que le pueda indicar a quién acudir o dónde encontrar tal información. Y después de eso, el seguimiento periódico. Es recomendable, por ejemplo, para los equipos de trabajo, para que sean exitosos, que tengan reuniones ya periódicas cada semana, cada 15 días, reuniones no largas, reuniones de media hora, de 1 hora, reuniones eficientes. Y todo esto se va estructurando bajo una metodología, unos pasos, se van estableciendo las necesidades. Cuando se va definiendo las áreas, se van definiendo todas estas cosas también. Así que bueno, esa es la metodología, es la manera en cómo nosotros hemos estructurado
este servicio de implementaciones del teletrabajo. Quizás si es que ustedes tuvieran alguna inquietud, quisieran profundizar en algún punto, en algún tema, ir a identificar cuál es la prioridad o a qué área se deben enfocar primero, cuáles son los pasos que necesitan dar, en qué punto están, es viable, no es viable. Ustedes pueden contactarnos con mucho gusto, sin ningún compromiso obviamente, para apoyarles en este proceso, porque hemos avanzado ya en definir todos estos pasos, en la metodología que tenemos. Perdón, un segundo. Bueno, y ahora estoy pensando que necesitamos irnos o comentarles que pueden hacer preguntas o que vamos a tener un segmento de preguntas en un ratito. Y finalmente lo que quiero transmitirles es que el teletrabajo es posible. Les quiero compartir una noticia que fue hace poquito, en mayo, y es que Telefónica cerró la mayor operación de su historia haciendo una fusión valorada en 36.000 millones de euros. Y todo esto lo hizo con toda su gente trabajando desde sus casas. Así que es un ejemplo, ahí pueden ustedes leer mientras yo les comento las noticias que fueron muy comentadas, ¿no? en Europa. Entonces, se cerró este acuerdo y es una prueba fehaciente de que esto sí se puede. Y yo mismo les puedo dar la evidencia porque yo lo vivo en el día a día. Listo, entonces creo que con eso estamos finalizando la parte de la conferencia y podemos continuar. Cris, si estás por ahí, si me ayudas con algún par de preguntas, unas cuantas preguntas que puedan ampliar. Claro que sí. Claro que sí, Moni. Muchas gracias por la charla. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo manejar la inteligencia emocional del trabajador? Es la primera pregunta. Correcto, bueno, empezamos por definir los perfiles, ¿no? Hacer un estudio. Para eso tenemos nuestros expertos acá de recursos humanos, porque por supuesto todas las personas son diferentes y hay que tratarlas como tal en su individualidad. Entonces, el manejo emocional requiere también pueden ser unas sesiones de coaching o pueden ser unas entrevistas que nos lleven a determinar cómo está el empleado, en qué situación se encuentra, qué es lo que pasa en su casa o cómo está para acudir o no a la oficina, por ejemplo, si es que se decide que esa persona no hace este cambio. Entonces hay algunas herramientas para manejar eso y se les puede proveer. De hecho, nosotros tenemos una infinidad de acompañamientos para precisamente afinar eso, ¿no? Para darles estos tips a las personas y claves o rutinas incluso de cómo ir manejando tanto el estrés como puede ser también ciertas emociones que vienen en un momento de sentirse aislados trabajando en sus casas. Entonces sí existen muchas maneras y pasan por el análisis primero de la persona. Perfecto. La segunda pregunta, ¿qué pasa si no se registra el teletrabajo en el ministerio? Es decir, no se mantiene como trabajo normal a toda la nómina. A ver, el ministerio lo que pide es que se registre, ¿no? De hecho, si es que ustedes entran a la página web del ministerio, ahí ustedes tienen un formulario en donde deben ingresar a las personas. No tengo el detalle de las multas que la empresa puede tener si es que no registra o sí registra, pero es importante hacerlo, entonces legalizar eso. Lo que sí podemos hacer es tomar nota de la persona que hizo esa pregunta y responderle vía mail las consecuencias que ese tema puede tener, ya para ser un poco más específicos. No quisiera aventurarme a decirles una cantidad X si es que hay una multa o no, pero es parte de la normativa legal. Como tercera pregunta, sé de empresas que están indicando a los trabajadores de teletrabajo que deben estar disponibles 12 horas al día. ¿Esto es viable? No, en realidad esos son un poco los desvíos que existen a esto del teletrabajo, por eso es importante saber qué es y qué no es y que los funcionarios, los directivos, las personas que manejan las empresas,
tengan esa claridad, ¿no? Porque teletrabajo no significa tener a las personas limitadas o disponibles todo el tiempo sin opción a tener también sus espacios personales. Definitivamente no es la idea. Por supuesto que hay momentos, y les comento por experiencia propia, que hay momentos en que se requieren más horas de trabajo y tal vez pueden ser en un día 12 horas de trabajo o más, pero el día siguiente ya no. O sea, es un equilibrio, no se puede tampoco ir al otro extremo. Esto tiene que ser un balance y tiene que ser un acuerdo. Eh, no hay una normativa específica para cuidar esto, ¿no? Pero básicamente lo que se necesita aquí es que las personas se pongan de acuerdo en cómo va a ser esta metodología. Es un tema que va a ser flexible. Ya, perfecto. Como siguiente pregunta, ¿qué pasa con los trabajadores que no se adaptan rápidamente a la nueva cultura corporativa? Bueno, siempre vamos a tener esos casos, no hay implementaciones perfectas, como todos los procesos, siempre van a haber cosas que funcionan o no, y en este caso, precisamente ocurren estas situaciones. Y va cambiando porque es un tema constante, en la medida en que las empresas evolucionan de acuerdo al mercado, etcétera, muchas personas van y vienen, no puede ser que alguien que empezó trabajando presencial, luego por la situación de su hogar, de su familia, necesita hacer el cambio a teletrabajo y hay otras personas que están en teletrabajo, no se sienten bien, no sienten que estén aportando, que su potencialidad o sus capacidades no están siendo aprovechadas y pueden pedir ese traslado. Yo creo que en esto la empresa tiene que ser flexible porque en la medida en que el trabajador se sienta a gusto en cómo está, entonces vamos a llevar a feliz término estas implementaciones. En la empresa mía yo les puedo comentar, bueno, no es mi caso porque en realidad yo no tengo oficina física aquí en Quito, a dónde ir, no puedo ir, ¿no? Por más que yo esté sintiendo que quiero irme, pero no lo puedo hacer porque no hay un lugar. Pero sí sé de colegas, de muchos colegas que, por ejemplo, van a la oficina 2 veces por 2 horitas, si es que la oficina tiene esa posibilidad de generar ese espacio y de que haya un lugar donde esa persona se pueda sentar con su computadora. Entonces, es variable. Lo importante aquí es que la empresa tenga la confianza y que se haga el estudio adecuado, el levantamiento de la información para que las decisiones se hayan tomado con elementos de juicio objetivos. Entonces, cuando hay ese filtro de qué personas son las que están aptas de este tema, se minimiza muchísimo. Va a ocurrir, pero se logra minimizar con las herramientas de medición. La siguiente pregunta, ¿qué prácticas nos pueden compartir para sostener la cultura organizacional? Bueno, como les mencionaba, ¿no? El tema va desde los directores, desde la alta gerencia, el ser eficientes, el ser disciplinados, el cumplir con los horarios definidos, el entrar a las reuniones puntuales, el delimitar, el poner límites a las llamadas, el cumplir con los entregables. Todo esto es una cultura que también viene desde el ejemplo. Entonces, necesita el compromiso de la alta gerencia y de todos los líderes de área para que vayan acompañando y generando esta cultura. Y, por supuesto, ir dando feedback porque esto no es mágico, ¿no? Esto tiene que esto es un proceso de adaptación. La gente necesita, muchas veces hay personas que necesitan más supervisión que otras, entonces necesitan que alguien valide su trabajo y que le dé seguimiento. Entonces te mando un borrador, hacemos una llamada, verificamos cómo estás avanzando, progresando en tu trabajo, estás yendo bien, listo, vamos a necesitar que otra persona intervenga para que nos apoye con tal tema. Es dinámico. Entonces ahí se van como puliendo todas estas necesidades. Perfecto. Seguimos con una siguiente pregunta. ¿Cuáles son los indicadores más frecuentes en teletrabajo? Bueno, varían dependiendo de la línea de negocio que exista y dependiendo del puesto. O sea, hay una infinidad. O sea, podríamos aquí no terminar de hablar del tema de mediciones.
Pero, por ejemplo, puede ser el cumplimiento de reportes entregados. Digamos, la medición, si es que es una empresa de cobranza, vamos a poner el ejemplo. ¿Cuántas llamadas se hizo y de esas llamadas cuántas se concretaron en la recuperación de la cartera, que tienen que ir cumpliendo con un porcentaje de acuerdo a lo que la empresa ya haya definido previamente que es lo razonable? Entonces, ese puede ser, por ejemplo, un indicador de medición. Otro indicador de medición puede ser, por ejemplo, en personas que tienen eh, a cargo planes de desarrollo de capacitación. Entonces, ¿cuántos cursos se van impartiendo en tales fechas? ¿Se cumplió con la convocatoria, con la participación del personal? ¿Cuántas personas ya tienen su inducción, etcétera? Entonces, hay una diversidad. En el área financiera, por ejemplo, en el área contable, contabilidad, el tiempo de cumplimiento cuando se declaran los impuestos, cuando se entregaron los reportes al SRI, los balances en un rango de los 5 primeros días o 10 primeros días después de finalizado el mes, del análisis de la rentabilidad. Entonces va a depender muchísimo. Para los vendedores, igual, cuántos contactos se hicieron y de esos contactos que se hicieron, cuántos están ya en el que se llama en el pipeline para ir concretando las ventas y el reporte, ¿no? Todo esto va acompañado también de los sistemas tecnológicos y de dónde se va documentando cada uno de los pasos. O sea, no es simplemente un speech que uno le transmite al jefe, sino que todas esas acciones se van documentando en estos sistemas que están aptos para eso, donde se van almacenando las evidencias para que cualquier persona o cualquier jefe o directivo, independientemente de que la persona esté o no esté, puede entrar y mirar cuál es la situación del avance de su trabajo. Entonces, para esto de los KPIs, igual, hay una infinidad y hay metodologías para ir definiendo por cada área. De hecho, es parte del proceso también en el levantamiento de esta metodología que nosotros hemos construido con O'Connor, en el levantamiento de la información de las diferentes áreas se determinan este tipo de KPIs claves para el manejo, ¿no? Porque forman parte de ser claros con los objetivos de cada persona que pasa a teletrabajar. Ya, perfecto. Como siguiente pregunta, si luego del análisis del perfil se determina que sí aplica para teletrabajo y a pesar de este análisis el colaborador prefiere continuar trabajando de manera presencial, ¿puede el empleador obligar a trabajar en teletrabajo? No, en realidad no se puede porque, y no solamente, yo no lo recomendaría, no lo haría yo como dueño de empresa, si es que yo le quiero forzar a que teletrabaje y él no esté en el deseo y en la predisposición, va a ser contraproducente, más allá de lo que diga o no diga la ley. No es una decisión que yo tomaría porque el trabajo fluye cuando la persona se siente a gusto en donde está. Entonces, ahí más bien hay que ir a mirar más de fondo, a ver un poco la raíz del problema que se está generando. Tal vez cambiarle de función, tal vez un sistema mixto, tal vez unas horas, tal vez la persona tiene temor de que vaya a funcionar o no, se va de a poco, ¿no? Cada caso es un mundo diferente, entonces ahí la habilidad también de las personas de recursos humanos de ir a determinar este tipo de situaciones. Como siguiente pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por tu aporte. Me gustaría, bajo tu experiencia, cómo manejar el estrés en el área de call center, cuando su tiempo es limitado para realizar actividades que mitiguen este riesgo. Bueno, hay muchas metodologías para el manejo del estrés, justamente, ¿no? Hay capacitaciones, hay cursos, hay técnicas, por ejemplo, las pausas activas. Todas las empresas que manejan este tipo de metodología de los call centers tienen también incorporadas ciertas rutinas para que las personas lo puedan hacer. Igualmente, ¿no? Como ya he venido mencionando, no todas las personas están aptas para realizar o no un rol determinado. Entonces, sí existen y podemos también ampliar esa información si gustan con nuestros especialistas de recursos humanos para apoyarles en ese sentido.
Perfecto. Buenas tardes. Estamos ya pasando de un teletrabajo emergente a un teletrabajo permanente. Considerando el escenario actual y el futuro a corto plazo, ¿qué nos recomendaría en términos generales a los gestores de recursos humanos para dar este paso inicial y elaborar un plan realizable y efectivo para esta nueva normalidad? Correcto. Bueno, acá el primer paso es armar un equipo multidisciplinario, un equipo que tiene, que requiere la participación del área de recursos humanos, del área de tecnología, el gerente de operaciones, los directores de áreas y la gerencia general. Eso es como el primer paso para que haya un acuerdo general para que posteriormente se pueda ir bajando, aterrizando esa información, esa decisión. Entonces, ponerse de acuerdo en términos generales de cuál, hacia dónde vamos, de marcar ese rumbo. Y después de eso viene ya la metodología que les he venido mencionando, que es el análisis de las áreas e ir mirando en qué situación se encuentra cada una de las áreas y cuál es el gap que tiene en cuanto a la parte de procesos, de definición de procesos manuales y que deben ir a procesos automáticos y cómo la tecnología entra en esa parte. Entonces, ese levantamiento de información es vital, ¿no? De cada una de las áreas para poder formalizar y que luego no se nos caiga esta decisión, ¿no? De que vaya con estructura, con solidez, con pies firmes. Entonces, una vez que se realiza este diagnóstico, vamos hacia las personas. ¿Cuáles personas de estas áreas sí pueden o no pueden? El análisis que les menciono, los test de los perfiles, las competencias, las condiciones particulares de cada uno de ellos en sus hogares. Definidos los perfiles, tenemos que hacer algunas validaciones para que las personas empiecen a trabajar en equipo, que cuenten con todos los accesos, una validación de sus lugares de trabajo, de sus equipos de cómputo, y la capacitación que se va necesitando para que tengan acceso a toda la información que necesitan y a dónde acudir para resolver X o Y problema. Entonces, esto es toda una metodología que son algunos pasos y que nos dan esa tranquilidad, esa seguridad de que lo hicimos bien y de que va a funcionar. Yo estoy segura de que muchos de las personas que están actualmente unidas tienen esta situación de qué hago ya hay semáforo amarillo, viene el verde, todo el mundo tiene que volver a la oficina, pero ¿será bueno que vuelvan a la oficina? Capaz que es mejor que tomamos esta oportunidad y no damos vuelta atrás de este proceso que es un proceso mundial y mejor nos adaptamos de una vez, porque es algo que al final de cuentas va a venir y más temprano que tarde igual me tengo que subir a este tren, entonces es el momento, ¿no? Es el momento para aprovechar. Ya, perfecto. Moni, tenemos que aquí que tus respuestas han sido excelentes. Igualmente, que es necesario, a veces el contacto físico es irreemplazable, nos dicen por aquí. Y por último, te voy a decir la última pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo manejar la irrupción en el hogar del colaborador al hacer una auditoría para verificar si reúne las condiciones para el teletrabajo? Bueno, en general esta es una validación que se realiza en cuanto al cumplimiento de ciertas normas de seguridad ocupacional definidas legalmente, ¿no? Y otra vez, más allá de eso, la idea es verificar que la persona puede desempeñarse y que tiene un ambiente adecuado para que no tenga este nivel de distracciones que puede obstaculizar su función. Entonces se hace una inspección en cada hogar, se verifica que tenga un lugar disponible. Idealmente debe ser un lugar independiente, digamos, si se tiene una habitación disponible para colocar un escritorio, etcétera, es lo ideal. Sin embargo, hay otras personas que han adaptado sus espacios, quizás sus estudios o sus salas, y han adaptado sus espacios en donde pueden tener cierta privacidad. Es cuestión de irse acomodando las circunstancias, de ir validando que tengan las condiciones mínimas. Eso en cuanto al lugar físico, ¿no? Pero después también está qué computador maneja, es de él, es de la empresa, es un alquilado, tiene la capacidad que se necesita de memoria, tiene el espacio en disco, cuenta con el antivirus, está conectado con todos los sistemas, tiene las claves de acceso para todas las aplicaciones que manejamos. Es una validación, es un checklist que hace parte del estudio que nosotros realizamos
como O'Connor a todas las empresas que están necesitando de esta certificación de los lugares de trabajo. Entonces, es de eso, no es, digamos, no es un tema complejo, pero se necesita hacer esa validación y verificar si es que hay que hacer algún ajuste, pues está dentro de las recomendaciones de lo que hay que ir cambiando o proveyéndole al empleado para que, esté al 100% con los recursos que necesita. Moni, te voy a hacer una pregunta más. Esta es la última que te voy a hacer. Felicitarte por la iniciativa y por la invitación recibida. En cuanto a las preguntas, ¿hay un estándar o ruta diaria para implementar, compartir y aplicar a nivel general con quienes sea viable el teletrabajo? A ver, no sé si logré captar bien la pregunta, pero nos están preguntando si es que hay unos pasos, ¿no es cierto? Unos pasos para Ajá, un implementar. Sí, estándar. sí, correcto. Efectivamente hay unos pasos si es que lo queremos hacer de forma profesional y de forma que el proceso garantice la estabilidad y la sustentabilidad de esta implementación y que retribuya eso en el corto plazo en mayores ingresos para la compañía o en estos momentos en que la compañía pueda retomar sus niveles anteriores de rentabilidad o de ventas. Entonces, sí, efectivamente hay unos pasos que les hemos compartido durante esta charla, pero involucran, digamos, más a fondo análisis, levantamiento de información, revisión de procesos, reuniones con los líderes de las áreas, conversaciones y entrevistas con las personas que están teletrabajando para hacer las validaciones. Entonces sí, hay un proceso que está organizado y que está definido y que lo hemos estudiado precisamente para poner a su disposición. Ya, perfecto. La misma persona nos puso como un trío de preguntas. ¿Cuáles serían los indicadores de gestión para medir la productividad? Y como tercera pregunta nos pone ¿qué tipo de equipos o materiales debemos presupuestar? Bueno, preguntas súper buenas y súper amplias. En cuanto a los indicadores de gestión, como mencioné hace un momento, hay tantos indicadores de gestión, cuántas funciones y cuántos tipos de empresa existen. No me puedo concentrar en decir este es el indicador de productividad porque depende de lo que haga la persona. Si es que es una persona que trabaja generando informes o escribiendo contenido de una revista, por ejemplo, entonces va a ser diferente. En la productividad de una y otra va a depender de lo que hace. Entonces, cuántos en una semana o cuántas llamadas hace o cuánto dinero logra recuperar de la cartera, etcétera. Eso va a variar. Entonces, eso depende de las áreas y es parte de la metodología de implementar el teletrabajo porque se necesita tener esa claridad. El empleado debe saber qué tiene que hacer y cómo le van a medir y en qué tiempos. ¿Me recuerdas, Cris, el complemento de la siguiente pregunta, la última? Claro, a ver, es la última. ¿Qué tipo de equipos o materiales debemos presupuestar? Ok, igualmente va a depender del tamaño de la empresa. Hay que hacer un diagnóstico de cuál es la situación actual. Habrán empresas por ejemplo, de diseño que necesiten equipos en casa del tipo de equipo Mac o habrá otras que necesitan laptop. Justo precisamente en este tiempo de la cuarentena, las empresas se vieron en la angustia, en el momento del estrés, porque la mayoría de equipos de computadores eran desktop, entonces no podían trasladarse con su desktop y eran con servidores y qué sé yo, y no podían trasladar a la casa, no tenían laptops, qué sé yo. Entonces, es bien importante determinar cuál es el tipo de trabajo que va a realizar y cuáles son las condiciones del estatus actual de la tecnología, qué es lo que tienen, como para determinar qué se necesita, cuál es el gap, y se pueden llegar a acuerdos incluso con personas que están actualmente ocupando equipos propios en sus casas y quizás dándoles una retribución. Hay infinidad de modelos dependiendo de los negocios, del tamaño de las empresas. Hay unas que se manejan con el equipo del trabajador, hay otras que deciden rentar los equipos y de eso también nosotros tenemos el acompañamiento de socios que manejan este tema de
dar ese diagnóstico. Y hay otros que otorgarán los equipos que necesitan a los empleados. Depende de en qué situación se encuentra la empresa, de si hay capacidad de inversión en eso o no, o si van pasando por un proceso de adaptación y van acomodándose a lo que van teniendo y van juntando e incorporando lo que se necesita. Y de eso también, obvio, se puede hacer una valoración una vez que haya el levantamiento de la información, porque no se puede decir este equipo hardware necesito y software necesito sin conocer los procesos que maneja. El software, la mayoría de softwares ahora, estos que puse yo en la presentación, muchos de esos son gratis, hay otros que no, hay otros que para tener en más escala, es decir, que tengan todas las funcionalidades hay que pagar, pero siempre son nuevas herramientas a las que ya tenemos que implementarlas, que aceptarlas y que incorporarlas, ¿no? Porque es parte de este proceso, es parte de estar en esta nueva ola, en esta nueva realidad. Bueno, perfecto. Gracias, Moni. Ha sido como una charla magistral, en verdad. Nos has enseñado bastante en el tema del teletrabajo. Igualmente, para finalizar en sí este webinar, quiero decirles que hemos grabado el webinar y les vamos a enviar a sus correos electrónicos esta grabación para que ustedes lo puedan tener. Adicional a esto, les agradecemos de la firma O'Connor Consulting. Les agradecemos en sí por la presencia de ustedes. Igualmente, si ustedes quieren más de estas charlas, temas ya sea de clima organizacional, cultura organizacional, desarrollo organizacional, temas de selección, nosotros estamos abiertos a ofrecer estas charlas. En sí, sí nos gustaría que ustedes nos escriban a diferentes números de teléfono que les vamos a enviar a sus correos electrónicos y nos puedan decir qué les gustaría de diferentes temas que nosotros podamos hablar, ¿sí? Con esto finalizaríamos, les agradecemos mucho y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias a todos, hasta luego, un gusto, un Chao, placer, chao. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.